este versículo. Tal vez alguno de vosotros lo leísteis. Es en Juan 8:12. Y Jesús otra vez les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Qué gran promesa, qué tremenda promesa. El que me sigue no andará en tinieblas. Aunque el mundo esté lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, pero si tú sigues a Jesús, dice la Biblia, el que me sigue no andará en tinieblas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hoy quiero hablarles algo sencillo, algo simple, porque me gusta la simplicidad de Jesús. Él es todopoderoso, pero también es sencillo. Y quiero hablarles de 3 verdades para creer. 3 verdades sencillas en las cuales debemos creer. Primero, obviamente, Jesús está vivo. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesús está vivo, entonces Él está entre nosotros. Aunque no le veamos con nuestros ojos físicos, pero Jesús está entre nosotros. Hay una historia, un pasaje en el libro de Marcos capítulo 16. Dice que los discípulos, cuando oyeron que Jesús vivía, no lo creyeron. Marcos capítulo 16 nos habla de esa historia de la resurrección. No lo creyeron. Y cuando las mujeres llegaron a la tumba, encontraron ahí un ángel que les dijo: ¿por qué buscáis al que vive? ¿Por qué lo buscáis entre los muertos? No está aquí, pues ha resucitado. Ellas fueron a dar las buenas noticias a los discípulos, pero no le creyeron, no les creyeron. Y cuando Jesús se apareció a sus discípulos, dice que les reprochó la incredulidad. Les reprochó su incredulidad. Hay registros en la Biblia de cuando Jesús resucitó, se apareció a cientos de personas. Y había pruebas indubitables de que Jesús había resucitado. Y los discípulos proclamaron la resurrección de Jesús. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, Jesús se aparece a sus discípulos, allá por el versículo 24 en adelante, se aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros, mientras estaban las puertas cerradas. Y qué maravilloso ver a Jesús resucitado. Qué maravilloso ver al Maestro vivo, que no se quedó en la tumba ni se quedó en la cruz, sino que resucitó. Y os acordáis de la historia de Tomás, que él no estaba ese día allí. Y aún con el testimonio de los discípulos, cuando le contaron a él que Jesús había estado con ellos, se había presentado en medio de ellos, que le habían visto resucitado, aún así aún así Tomás no les creyó. Aún así Tomás no les creyó. La incredulidad es fuerte en el corazón del hombre. Y tenemos que romper esa barrera de la incredulidad y crecer en fe. Crecer en fe para ver las maravillas de nuestro Señor. Jesucristo dijo: el que cree en mí no es para cualquiera, es para que el que cree en mí
Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. No hay en la Biblia ningún registro de cuando Jesús caminara y su sombra sanara a los enfermos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, un hombre que era creyente, que fue Pedro, con su sombra sanaban los enfermos. Pero Pedro tuvo mucha revelación de Jesús. Tuvo revelación de Jesús como el Hijo de Dios. Para nosotros ver los milagros, para que tú seas un hombre, una mujer, una persona que ve milagros y que puedes moverte en lo sobrenatural, necesitas tener revelación de Jesús. No solamente ser un creyente en Jesús, tener una revelación. Tomás parece que tenía un velo, porque los discípulos tenían esa experiencia reciente, muy reciente, de ver al Mesías, de ver a Jesús ahí en medio de ellos. Supongo que la forma como se lo expresaron a Tomás fue con entusiasmo, fue con veracidad, fue con alegría, pero él parece que tenía un velo, y ese velo era la incredulidad. Hoy hay mucha gente que tiene velos, y entonces estamos hablando de creyentes incrédulos. Y hay muchos creyentes que son incrédulos, porque su fe llega a un límite. Llegan a ver solamente a Jesús como el que solo me salva o mi Salvador. Pero no hay una realidad de su persona en medio de nosotros que es capaz de operar cosas sobrenaturales, que es capaz de obrar milagros. Y eso le pasó a Tomás. Tomás era un creyente incrédulo. Hasta que la siguiente semana Jesús se presentó otra vez, y entonces le dice: Tomás, pon tu mano en mi costado, mira mis manos, yo mismo soy. Y le dice a un creyente, entre comillas: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces tenemos que crecer a niveles de fe que somos capaces de creer por lo sobrenatural, de creer por milagros, de creer por maravillas, de creer que las mismas obras que Jesús hacía en Galilea, en Capernaum, es el mismo Jesús y son las mismas obras que Él hace hoy día. Jesucristo es el mismo. Y la iglesia tiene que entrar a esa dimensión de fe donde podamos nosotros ser capaces de ver lo sobrenatural de una manera genuina, de una manera real, de ser capaces de eso. De ser capaces de no creer solamente una forma teológica. Mateo 18:20, que dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Todo mundo conoce esa escritura, la mayoría de los cristianos. La realidad es que si Jesús está en medio realmente, donde quiera que se encontraba Jesús, algo sobrenatural pasaba, siempre, 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 siempre.
La iglesia tiene que llegar a un nivel en nuestras reuniones, cuando presentamos a Jesús, cuando se presenta a Jesús, algo sobrenatural tiene que pasar. Si no pasan cosas sobrenaturales, entonces no estamos en la realidad de Jesús como el que vive, como aquel cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Esto quiere decir que cada vez que nosotros nos reunimos tenemos que tener una expectativa de que algo nuevo hará Él. Lo hará contigo, lo hará conmigo, lo hará con el prójimo, con el de al lado, pero con alguien tiene que hacer algo. Y nuestro nivel de fe tiene que crecer a esa dimensión. Jesús es el mismo. Jesús convence al pecador y lo salva. Jesús libera al oprimido, al cautivo, y Jesús sana a los enfermos. Y Jesús hace milagros. El mismo que multiplicó los panes y los peces es el mismo Jesús que está aquí. Entonces, el mundo necesita ver a ese Jesús. A ese Jesús. Yo he escuchado por lo menos 3, 4, muchos testimonios, pero 4 de personas fiables, a quienes Jesús se les presentó. Uno de ellos fue T.L. Osborne. Él estuvo en la India como misionero y él veía cómo los brujos hacían cosas sobrenaturales. Mientras él predicaba allí, en una de las calles de la ciudad, se acercaron este tipo de brujos y le dijeron: ¿el Dios que tú predicas hace cosas sobrenaturales? Y él dijo: sí, claro que sí, mi Jesús hace cosas sobrenaturales. Y entonces le trajeron algunos enfermos y le dijeron: sánalos, porque nosotros también curamos. Queremos ver a tu Dios en acción. Y dice que oró por los enfermos y no se sanaron. Entonces, esta gente de la India le dijeron: no te queremos. ¿Qué clase de Dios predicas tú que no obra lo sobrenatural y lo milagroso? Se regresó a su tierra derrotado, desanimado, desilusionado, porque él pensó que Jesús le había fallado. Y entonces él buscó ministerios de fe, predicadores de fe. Y dice que iba a ir a ver un predicador que había anunciado una campaña donde iban a suceder milagros y prodigios, porque Dios usaba a ese hombre. Y antes de llegar a la reunión, no antes, sino unos pocos días antes de que llegara ese evento, ese predicador se partió con el Señor y dijo: uy, ya perdí la oportunidad. Y se dio cuenta de otro evento donde había otra reunión de sanidades y milagros con otro predicador, y dijo: voy a ir ahora. Y hicieron planes con su esposa para ir a escuchar a este predicador lleno de fe que ora por los enfermos, y Dios y Jesús opera milagros a través de su vida. Y ya iba a llegar el día de la reunión, del evento, y se marchó con el Señor también.
Y sucedió la tercera vez y pasó lo mismo. Y entonces él, claro, ya dice, bueno, no voy a tener la oportunidad yo de ver a Jesús obrar milagros. Pero llegó a un lugar donde estaba una predicadora, mujer, que Dios la estaba usando. Jesús, en esas reuniones, Jesús liberaba, sanaba, hacía milagros. El poder de Dios estaba. Jesús era muy real. Y dice que él había llegado él llegó a esa reunión y vio realmente a Jesús paseándose en medio de la congregación, obrando milagros, haciendo cosas sobrenaturales. Y dijo, esto es lo que necesitan en la India. Y dice que él se fue llorando desde su lugar, desde esa reunión que había ido, hasta su casa con su esposa fueron llorando. Y cuando él llegó a su casa dice que se encerró y dijo, Jesús, esto es lo que yo necesito. Tú eres real, tú estás vivo. Y dice que eran las 6 de la tarde, que estaba en su cuarto y Jesús se le presentó. Él cuenta ese testimonio, T.L. Osborne. Se le presentó, dice que no tocaba la tierra, él dice, miró sus ojos como de fuego, pero no era algo, y lo describe, pero que no se atrevía ni a mover ni un dedo. Es uno de los hombres que Dios usó hace unos años, partió con el Señor, se fue, pero lo usó para hacer tantos milagros en más de 70 países, con multitudes, muertos resucitaban, ciegos que nacían ciegos veían, paralíticos se levantaban, leprosos eran limpiados, cantidad de milagros. Porque Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús obra milagros. Nuestro Cristo vive. Otro predicador que Dios usó mucho, que también para mí es fiable su testimonio, porque era un santo de Dios, para mí yo lo considero así, un hombre de Puerto Rico llamado Gigi Ávila. Dice que estaba teniendo un tiempo de problemas y conflictos personales, con luchas y batallas, y se puso en ayuno. Y Jesús se presentó en su cuarto. Y dice la Biblia que él se quedó frío, helado. Y Jesús puso su mano sobre él, lo tocó. Y dice que él suavecito, suavecito, lo tocó, pero no pudo más. Pero personas que antes de haber tenido esa experiencia, en el caso como de Gigi Ávila, personas que creían en un Jesús vivo, en un Jesús de milagros. ¿Cuánto amo ver a Jesús obrar milagros? ¿Cuánto amo ver a Jesús moverse en lo sobrenatural? Una vez yo estaba aquí en Sevilla y estaba predicando en una iglesia que era así de estrecha, como de este muro para acá, pero larga. Y hasta atrás había un hombre con unas muletas. Una muleta. Casi estaba a punto yo de terminar de predicar y Jesús lo tocó, lo sanó, soltó su muleta y salió corriendo. Y la gente comenzó a aplaudir, comenzó a gritar, y yo me quedé asombrado. Y el hermano agarraba su bastón y decía, no lo necesito más, no lo necesito más.
Pero eso es mínimo. Eso es mínimo. Estaba en México y una señora que estaba más o menos por este lado de una iglesia, sin poder andar, predicando. Yo estaba predicando a Jesús como ahora lo estoy haciendo. Y ella comenzó a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. De pronto se levantó y de pronto comenzó a correr. No podía andar. Necesitamos entrar a una dimensión de fe para ver lo sobrenatural. Yo estoy aquí en este lugar para ver a Jesús operar en lo sobrenatural. Yo estoy aquí en este lugar para ver a Jesús hacer milagros, toda clase de milagros. Porque Él vive. Conocí a un predicador que venía de Nepal. Se llama Lok Bandari. Lo conocí en Chiclana y tuve el honor de estar al lado de él. No en la iglesia, no, afuera en un lobby, y hablar con él. Su testimonio es impresionante. Él era un político, su padre un político, y su padre era un político. Gloria a Dios, que nadie se me duerma. Amén. Jesús está aquí. Sacúdete un poquito, que no te robe el diablo la fe ni la palabra. Aleluya. Estoy tranquilo, pero traigo la fe de Dios. Hoy no estoy gritando, pero traigo la fe de Dios. Y ese hombre me impactó mucho porque siendo hijo de político dice que se hartó de corrupción, se hartó de vivir una vida realmente de asesinatos, de violencia. Y dice él que encontró un día unos misioneros, y estos misioneros, él estaba harto ya de esa vida, de trabajar en esa corrupción. Pero él no era cristiano, ni conocía de Jesús, él no sabía nada de Jesús. Tú sabes, la gente de Nepal, la India, todos creen en el hinduismo. Y dice que eran sus creencias. Dice que entonces encontró unos misioneros que le dieron una tarjetita y le dijeron: si algún día te apetece té aquí en esta dirección, eres bienvenido. Y dice que estaba un día desesperado ya de esa vida y se acordó, iba caminando por la calle en la noche y se acordó que estas personas le habían dado esa tarjeta y le habían invitado a tomar té. Y él dijo: ¿por qué no? Hoy es el día, iré. Pero no daba con la dirección. Encontró un hombre en el camino y le dijo: ¿tú sabes dónde es esto? Le dijo: claro, yo te llevo. Y le llevó hasta la puerta. No en auto, dice, andando. Y dice que cuando llegó, él tocó, salieron las personas y él quería presentar al que le trajo, pero ya no estaba. Y él se quedó más asombrado de que se había ido el que le trajo, que ya no estaba, que el impacto que tenía con estos misioneros. Y dice que dijo: no es posible, no puedo creerlo, aquí estaba a mi lado. Y de pronto, entonces los misioneros aprovecharon y dijeron: tal vez es un ángel que te trajo, porque los ángeles trabajan a favor de la salvación de las personas y los ángeles están activos. Y pasó, tomó el té y ahí le sembraron la semilla. Y dice que él entonces dijo: bueno, si esta gente tiene razón y este es Dios, yo lo voy a buscar por mi propia cuenta. Dice que se fue a la montaña y en la montaña se postró y dijo: Jesús, si esta gente tiene razón
y tú vives, y tú resucitaste, y tú eres el Salvador, yo quiero conocerte. Y dice que estaba postrado y Jesús se le presentó y lo tocó. Y le dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo le dijo eso. Y se fue, pero lo tocó. Y dice este hermano que fue a los misioneros y les dijo: ¿de quién son estas palabras? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le dijeron: es Jesús. Entonces él dice: yo tuve un encuentro con Jesús. Y es impresionante el testimonio de este hombre. Lo echaron de su casa, fue a la cárcel. En la cárcel se convirtieron la mayoría de los presos, se derramó el Espíritu Santo entre los presos. Vinieron los policías, vieron a todo el mundo hablando en lenguas, pensaban que estaban locos. Llamaron a los psicólogos dijeron: ¿saben qué? Cuanto antes tenemos que echar fuera esta gente de aquí a donde sea, porque todos están locos y tienen una enfermedad, además es contagiosa. Y los echaron a todos y él comenzó una iglesia allí. Y para esa hora, cuando él nos estaba hablando, él ya había levantado 2000 iglesias en Nepal. Pero él decía que el secreto de su crecimiento para levantar 2000 iglesias era presentar a un Jesús vivo y resucitado que obraba milagros. Dice: no hay ni una reunión donde Jesús no se manifieste y haga algo. Y ellos han visto los muertos resucitar, ellos han visto los paralíticos levantarse, los sordos oír, los ciegos ver, han visto toda clase de milagros y aún mayores de los que Jesús hacía. La iglesia no va a ser un impacto en el mundo de las tinieblas si no nos movemos en el poder sobrenatural de Dios. Si somos como Tomás, no vamos a tener un testimonio genuino. Vamos a estar tambaleando. ¿Será, no será? Soy creyente, pero hasta un límite. Y a veces Dios nos empuja a ese nivel de fe, o nos reta, mejor dicho, nos desafía. En un lugar que se llama Toluca, estaba el pastor me dijo: no es día de reunión, pero como venís vosotros, yo congregué a la iglesia y me gustaría que compartas 20 minutos. Después tenemos una cena. Yo compartí 20 minutos, pero les hablé de Jesús, como ahora les estoy hablando, Jesús vivo, que es real entre nosotros. Cuando terminé, pasó una pequeñita más chica que ella. Se puso delante, yo no sabía qué quería. Entonces se acercó su madre y me dijo: está sorda. Digo: oh. Y ahí es donde uno tiene que entrar, ¿no? En tu fe. Ahí es donde dices: yo no puedo sanar ni el dolor de un dedo, pero Jesús sí. Jesús sí. Y si la persona tiene fe, se encuentra la fe con el poder de Jesús y algo sucede. Algo pasa. Y ese día el Señor le destapó los oídos a esa niña y la madre lloraba, saltaba, gritaba, y de pronto comenzaron a traer vinieron más sordos. Y el Señor los estaba sanando a todos. Y yo estaba así asombrado. Yo digo: Dios mío, no tiene que ver nada conmigo, nada. Y qué bueno que no tiene que ver nada contigo, porque toda la gloria es de Jesús. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer en lo sobrenatural, en el poder de Jesús. Jesús es el mismo. Y no ser como Tomás, creyentes hasta un límite, pero incrédulos, porque más allá nuestra fe no alcanza. O argumentamos o decimos, o incluso lo peor es cuando cristianos
Piensan que solo Satanás puede obrar en lo sobrenatural, pero nosotros los cristianos no, porque eso ya es salirnos de un margen. Pero yo veo el momento de que vamos a ver aquí los paralíticos caminar, los ciegos ver, los sordos oír. Apláudele a Jesús. Vamos a ver milagros y maravillas de Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Jesús que caminaba por las calles de Capernaum y hacía grandes milagros es el mismo que está aquí entre nosotros, y es el mismo que hace milagros hoy en día en todo el mundo, y aquí los hará también. Dice Jesús en Mateo 14:21, perdón, Juan 14:21, Él habla, dice que el que guarda sus mandamientos, el que le ama, guarda sus mandamientos. Y dice, vendremos, dice Jesús, vendré y me manifestaré a Él. Me manifestaré. Me gusta mucho ese mensaje, esa escritura cuando dice Jesús, yo vendré y me manifestaré, porque eso quiere decir, en el original, esa palabra tiene varios significados. Esa palabra, me manifestaré. Y es una palabra griega, enfanizo, esa es la palabra griega, que quiere decir yo brillaré en medio. Quiere decir me apareceré, seré visto. Enfanizo, me voy a exhibir, me voy a hacer visible, me voy a presentar, me voy a hacer real a la vista. Y tú sabes que Jesús, tú puedes ver cuando en una reunión está cargada de su presencia. Cómo me apasiona ver cuando Él está, y tú puedes percibir casi por dónde se está moviendo. Tú puedes sentir que por ese lado está Jesús tocando a alguien, liberando a alguien, y luego por este lado está Jesús haciendo algo, y luego aquí delante está Jesús haciendo algo. Y eso es maravilloso, eso es glorioso. Cuando dice Él, me manifestaré, me haré visible, me presentaré. Pero la teología dice que entonces Jesús siempre está, pero no alcanzamos a entender que Él tiene que manifestarse cuando está, y tenemos que creer en su manifestación. Porque entonces todos dicen que Él está. Los testigos dicen que Él está, los mormones dicen que Él está, los católicos dicen que Él está. Pero solo los verdaderos creyentes en ese Cristo resucitado, en ese Cristo que vive, los verdaderos creyentes saben que donde Él está es porque se está manifestando. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, dije que les iba a hablar 3 puntitos sencillos, 3 verdades en que creer. Primera verdad, la realidad de que Jesús está vivo y es obrador de cosas sobrenaturales, milagros, prodigios y señales. Primer punto.
tienes que tener siempre esa expectativa de que algo hará, algo hará. Te encuentras entre Faraón y el mar, te va a abrir el mar. Tienes que tener esa expectativa que Él te va a abrir el mar. Te sientes como aquel de la boda que se le acabó el vino. Expectativa que Él convertirá el agua en vino. Te sientes como eres parte de aquella multitud que habían pasado días y no habías comido y tenías hambre. Mantente en esa expectativa que Él va a multiplicar esos panes y esos peces para alimentarte y va a sobrar. Va a sobrar. La realidad de Jesús, Él está vivo. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Jesús. Deja que te asombre, deja que te sorprenda. A mí me gusta porque cuando he estado en un lugar, en cualquier lugar, como aquí, siempre hay gente, en cualquier lugar que vayas, de cualquier tamaño que sea el público que esté, la gente que esté, cualquier número, siempre hay gente de fe, siempre. Siempre vas a encontrar a alguien que tiene fe. Yo he estado en lugares donde hay poca gente, más gente, mucha gente, pero siempre creo que hay gente que cree. Y por causa de esas personas, algo sucede. Porque la fe agrada a Dios. La fe hace que el poder de Dios se desate y se active. La fe desata lo sobrenatural. Yo le contaba el otro día a Sergio, le contaba de un amigo que tengo. Y le dije, mira, él no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y le dije, te voy a llevar al lugar donde yo recibí el Espíritu Santo. Y te voy a llevar exactamente donde fue. Y lo llevé. Él venía de otro país. Llega allí y lo llevé a mi pueblo. Y lo llevo y le digo, mira, ves, ahí está una ventana, acá está otra ventana. Este es el lugar, aquí. Justo en este lugar, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo de una manera impresionante. Y entonces, Él se pone justo ahí en ese lugar. En ese momento veo que se quebranta, que cae de rodillas, comienza a llorar y le cae el Espíritu Santo. Precioso, precioso. Cuando tienes una expectativa de que algo va a pasar, espéralo. Espéralo. Yo espero ver grandes milagros aquí en esta casa. Segunda verdad en la cual debemos creer es en el poder del Evangelio. En el poder del Evangelio. Jesús dijo, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Pablo dijo,
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo dijo en 1 Corintios 4, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:5, porque nuestro evangelio, hermanos, es nuestro evangelio. Dice, no vino a vosotros solo en palabras. Tú sabes que el mundo, yo me he dado cuenta y me estoy dando cuenta y lo vemos que el mundo ya no quiere religiones. Ya están hartos de religiosidad, de religiones. La gente se aburre. Es que una vida sin lo sobrenatural, sin milagros, es aburrida, es monótona y llega a hacerse religiosidad. Y si aquí en este lugar no vemos cosas sobrenaturales cada vez, entonces, mis hermanos, vamos a entrar a una monotonía. Y nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Porque nuestro evangelio no es solo palabras. Nuestro evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y resucitado y poderoso, consiste en poder. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Pero hay muchos cristianos que sí se avergüenzan del evangelio. ¿Y sabes cuándo tú y yo podemos avergonzarnos del evangelio? Cuando no lo manifestamos con poder. Cuando solamente es sermón y sermón y sermón y sermón y queremos y hablamos y decimos y no pasa nada. La gente está harta de eso. ¿O no? ¿O no quieres ver el poder de Dios? ¿O no quieres ver lo sobrenatural? ¿O no quieres ver a Jesús operando milagros? Vamos a entrar a esa dimensión. Tres cosas en que creer continuamente, siempre, como el respirar, es Jesús, la realidad de Jesús, que Él está vivo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él es obrador de milagros, y que Él continuamente donde está haciendo cosas sobrenaturales. Y te digo una cosa, si hay algo que Jesús puede hacer por ti, solo cree en Él en esta mañana, en este día. Él está vivo, Él está aquí. Él conoce tu corazón, tus pensamientos, tus dolencias, tus inquietudes, lo que sea. Espera un milagro de Él. Y cuenta los testimonios. Cuenta los testimonios. He sido tan bendecido cuando he llegado a lugares y vienen personas que después de 1 año, 2 años llego a un lugar y vienen personas a decirme, ¿te acuerdas? ¿Estuviste? Y Jesús hizo este milagro. Cosas asombrosas y maravillosas. Y yo digo, no me acuerdo. Me acuerdo que estuve, pero yo nunca supe. Y qué bueno que no supe, porque no soy yo el que obra los milagros, es Él. Pero cuando tú lo presentas a Él, Él se manifiesta, Él se hace exhibir. Se hace brillar. Él no tiene necesidad de que tú y yo lo hagamos brillar. Él brilla por sí mismo cuando creemos en Él. Él resplandece por sí mismo. Él se manifiesta por sí mismo y dice, vendremos y nos manifestaremos. Vendré y me manifestaré. Esa es la palabra. Él se exhibió con esa niña que les dije. Y se exhibió con los demás sordos. Y te quedas a ti y dices, uf.
Lo que el diablo tarda 30 años para hacer una maldad, Jesús en menos de un segundo la quita. Aplaude a Jesús. Las maldiciones que vienen a veces generacionales por causa de abrir puertas a un mundo de las tinieblas y tanta maldad que hace por años, en menos de un segundo Jesús la rompe así, porque hay poder. Y tercera cosa en que creer. Primera cosa, cree en Jesús, que está resucitado. Él vive, es obrador de milagros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él está aquí. Y el hecho de que no lo veas no quiere decir que Él no esté moviéndose y esté listo para hacer algo. Segunda cosa, creer en su evangelio, que es poder. El mundo necesita ver el poder. Un evangelio sin poder no es un evangelio genuino. Un evangelio sin poder no es evangelio. Número 3, creer en sus enseñanzas. Mateo 28, 19, 20 dice: id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que hagan y guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy, ¿qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús tuvo discípulos y Él nos puso el ejemplo. Pero sus discípulos de Jesús todos se movían en lo sobrenatural, todos. Todos. Y luego llamó a 70 y todos se movían en lo sobrenatural. Esos eran los discípulos de Jesús. Entonces Él es nuestro ejemplo y entonces Él quiere que nosotros, como discípulos y hacedores de discípulos, enseñemos sus enseñanzas, que son vida, que son poder, que tienen autoridad. Amén. Dice la Escritura que la verdad nos hace libres. La verdad de su palabra. Si alguien está cautivo por opresiones demoníacas y cree en la verdad de que Jesús está vivo y lo liberta, va a ser libre. Va a ser libre. Si alguien está cautivo con opresión, con enfermedad y cree que Jesús es el sanador, va a perseverar, va a seguir. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Tú sabes que hubo gente que importunó a Jesús, como el ciego Bartimeo. Jesús iba de camino, pero él sabía que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y gritó, y los demás le callaban. Porque el diablo siempre te va a tratar de impedir que tú recibas tu milagro. Porque la incredulidad siempre va a tratar de ponerse enfrente como un muro pesado para que tú no pases al otro lado de lo sobrenatural. Porque la oposición a tu milagro siempre va a estar allí enfrente de ti. Y le gritaban: cállate, no, el maestro no te escucha. Y lo hacía más alto y más alto. Y Jesús se detuvo. Y a veces tu fe tiene que importunarlo. Si ves los evangelios,
Muchos importunaron a Jesús. Y la mujer del flujo de sangre le dio igual, dijo, aunque me desmaye ahí entre la gente, ya no tengo fuerzas, pero ahí voy. Si tan solo toco el borde de su manto. ¿Y sabes qué dijo Jesús? No le dijo, mi poder te sanó. Le dijo, hija, tu fe. Le estoy hablando de 3 cosas en que creer. Simples, hay más, pero simplemente para que nos quedemos con eso. Yo creo que Pedro escuchó cuando Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores. Yo me imagino que Pedro dijo, eso lo tomo. Eso lo voy a ver yo. Eso lo voy a ver yo. Cuando Dios viene y te habla, no te quedes así como que será tal vez para mí, para otros sí, pero no, tómalo, Dios, eso es para mí. Es la palabra viva, es la enseñanza poderosa, es Jesús, es su voz, es su palabra que tiene vida. Dice la Biblia, mi pueblo, dice, fue llevado cautivo por falta de conocimiento. El libro de Isaías, me parece que es 8:13 o 5:13, luego lo buscas. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces las enseñanzas de Jesús nos alumbran y nos hacen entender. La fe es por el oír y por el oír su enseñanza, su palabra. Y lo más tremendo que dice Oseas, ahí está más fuerte, dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció. Está hablando de su pueblo. Perece por falta de conocimiento. Pero tiene que entrar una revelación a nuestro corazón. Una revelación. Por eso no te afanes y descuidas tu vida espiritual por querer meterle a alguien un evangelio así, que se convierta ya, que tiene que ser que ya. Pierdes tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo y pierdes tu oportunidad de llenarte tú. Porque la persona tiene que tener su propia fe. Su propia fe. Relación. Dice que Jesús dice que dice la Biblia, bueno, Jesús dijo, ¿no? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Tú sabes que Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada libro de la Biblia ahí está Jesús. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos que de camino de Emaús, todavía no creían en él, pero cuando se aparece y les comienza a hablar, dice que les citó todas las escrituras desde el Pentateuco, pasando por los profetas y los salmos, todo lo que la Biblia decía de él. Y dice que entonces el corazón de ellos ardía, porque cuando las enseñanzas de Jesús nos presentan al Maestro, al Verbo, nos presentan al Mesías, nos presentan a nuestro Salvador, tu corazón arde.
tu corazón comienza a arder, tu corazón se enciende fe. La fe es por el oír, por la palabra, y entonces dices, es posible, mi milagro sí es posible, aunque el diablo me diga que no, mi milagro sí es posible. Lo que parece imposible, aunque las circunstancias digan que no, Él es el gran yo soy y las cosas son posibles. Sí, es posible. Algo glorioso voy a ver, algo maravilloso voy a ver, y Él se va a glorificar. Dice Juan 5:17 que un día mientras Jesús enseñaba, estaban ahí algunos de los fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes, de las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y algo tremendo, dice que mientras enseñaba, el poder del Señor estaba allí con él para sanar. Porque sus enseñanzas desatan el poder de Dios. Su palabra es el verbo. Por eso dice que Marcos 1:20 que se admiraban de su doctrina o de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo 21:23, cuando llegó Jesús al templo, mientras enseñaba se le acercaron los principales y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Porque donde hay una verdadera enseñanza ungida, hay manifestación de demonios. Yo he estado enseñando en lugares, hermano, donde estoy enseñando y a plena enseñanza se manifiesta alguien por ahí, un demonio. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que se manifestó, pobrecito, porque Dios hace libre a esa persona. O aquí o allá. Un día estaba enseñando yo allá en el sur y estaba predicando. A media enseñanza habíamos invitado gente que vinieran y llegaron. Y a media enseñanza se manifestaron 3 o 4, no sé cuántos, pero así. ¿Por qué digo? ¿Por qué? Porque está Jesús. Y los demonios no aguantan cuando está Jesús. Porque su palabra viene con autoridad y ellos no aguantan. Amén. Mira, seamos de los que creen. No sea que vaya a venir una generación atrás que nos digan, a ver, yo los estoy rebasando la fe porque yo creo. No te dejes, mi hermano. Hay veces que hay cristianos con el tiempo crecen en fe, pero hay cristianos que a veces con el tiempo se hacen más incrédulos. Diga ay, ay, ay. Se supone que tienes que crecer en fe. Amén. Jesús, sus enseñanzas son poderosas. Ama sus enseñanzas, ama su palabra. Hay revelación en la palabra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. No tenemos por qué andar en tinieblas. Tenemos que ver el poder sobrenatural de Dios. Tenemos que ver el poder sobrenatural de Dios. Prepárate, espera milagros. Renueva tu mente. No pienses en lo peor, en lo fatal, no, piensa en cómo te va a asombrar Jesús. Piensa cómo vas a ver esa agua convertida en vino. Piensa cómo vas a ver esas canastas multiplicadas con pan y peces. Piensa dónde está ese pez
que vas a coger y vas a sacar las monedas para pagar los impuestos. Piensa que nada te va a faltar. Piensa cómo ese aceite se va a multiplicar, como el aceite de la viuda. Piensa, espera tu milagro. No hables como los que no conocen a Dios. ¿Sabes qué me impresiona ver? Y termino. Me impresiona ver al ángel Gabriel cuando María dice: ¿y cómo será eso? Y él le dijo: todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Tú sabes que los ángeles conocen a este Dios, al gran yo soy? ¿Tú sabes que Gabriel con toda seguridad dice: no hay nada imposible para Dios? Así. ¿Tú sabes que Jesús está esperando que sus hijos seamos de ese calibre? Y que digamos: no hay nada imposible para Dios. No, pero que es duro mi marido y no sé cuándo y él nunca. No hay nada imposible para Dios. Mi hijo, mi hija, no sé, ya no hay nada imposible para Dios. Me han diagnosticado esto y la lista dice los médicos: no hay nada imposible para Dios. Y mi economía, mira cómo está la situación, no hay nada imposible para Dios. ¿Y sabes qué dice Jesús? Yo me quiero exhibir. Me quiero exhibir.